Este trabajo presenta una experiencia didáctica para la formación literaria de los futuros maestros, basada en la realización de proyectos creativos partiendo de textos de literatura infantil y juvenil. En primer lugar, se realizará una breve fundamentación teórica. A continuación, se expondrá la experiencia realizada y se realizará un análisis de los resultados para extraer finalmente las conclusiones pertinentes. La introducción del modelo de enseñanza de la literatura conocido como educación literaria aportó, entre otros aspectos, la consideración de la escritura creativa como una forma de acercamiento a la literatura, que a su vez constituye una de las líneas de renovación de este nuevo paradigma didáctico. Bajo la influencia de propuestas como las de Rodari y otros, a partir de los años 70 se empezaron a desarrollar diferentes modelos de talleres literarios, adaptados para diferentes contextos y destinatarios. De acuerdo con Colomer, la diversidad de propuestas se sintetiza en tres modelos básicos: la reescritura de un texto literario previo, la creación de una obra nueva partiendo de una consigna y la escritura a partir de modelos siguiendo las convenciones propias de determinado género o modelo textual. Las prácticas de escritura creativa ayudan a desarrollar la competencia literaria, pues implican la lectura de modelos previos, el reconocimiento de relaciones intertextuales y la interiorización de los códigos literarios mediante su manipulación, exploración y aplicación en tareas de escritura. Además, constituyen una forma de desarrollar y expresar la respuesta lectora ante un texto previo. También contribuyen al desarrollo de la competencia comunicativa, favorecen la adquisición de hábitos de lectura y escritura, promoviendo un acercamiento lúdico y placentero a la literatura e implican a los estudiantes en su aprendizaje. El objetivo principal de este trabajo es determinar si las prácticas de escritura creativa son aplicables al contexto universitario y más específicamente a la formación literaria de los futuros maestros. Como hipótesis de partida, se consideró que la realización de proyectos creativos partiendo de textos literarios tendría un impacto positivo en la motivación del alumnado y podría contribuir a su acercamiento a la LIG. La experiencia se llevó a cabo en un grupo de tercero del grado de maestro en educación infantil en el marco de la asignatura Didáctica de la Literatura Infantil de la Universidad de Oviedo durante el curso 2015-2016. En ella participaron 37 alumnos organizados en 9 equipos. Este trabajo se concibe según el modelo de investigación-acción, dado que se basa en el diseño, aplicación y posterior análisis de una intervención didáctica. En el análisis de los resultados se empleó una metodología cualitativa utilizando como instrumentos de recogida de datos la observación participante, el análisis de los productos creativos elaborados por el alumnado y los informes escritos presentados por cada grupo al término de la experiencia. La tarea se planteó como el trabajo final de la asignatura. Aunque los estudiantes podían elegir entre varias modalidades: elaboración de una propuesta didáctica, realización de una tarea de análisis y/o investigación o desarrollo de un proyecto creativo, la mayoría optó por esta última opción. La modalidad creativa consistía en la realización de una obra de intención artística partiendo de uno o varios de los textos del LIG que formaban parte de las lecturas de la asignatura. Los estudiantes podían elegir la obra u obras de partida, así como el soporte y la técnica utilizados. Los objetivos didácticos de la modalidad creativa eran: incrementar la motivación del alumnado fomentando la valoración y disfrute de la literatura infantil, profundizar en la capacidad de interpretación de textos literarios y desarrollar una respuesta personal de lectura, desarrollar la creatividad y ser capaz de utilizar creativa y artísticamente diferentes lenguajes, mejorar la competencia comunicativa oral y escrita en lengua materna, diseñar y llevar a cabo un proyecto creativo basado en obras de literatura infantil y juvenil, desarrollar habilidades de trabajo en equipo y aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura en una tarea práctica. Una vez realizadas las lecturas, se formaron los equipos, cada uno de los cuales eligió la modalidad de trabajo, así como la obra u obras de partida. Los proyectos se desarrollaron de modo no presencial con la supervisión y apoyo de la docente y se expusieron en el aula una vez finalizados. Por último, cada equipo entregó un informe escrito. La experiencia dio lugar a 9 obras de intención artística, fruto de la adaptación o recreación de diversos textos de literatura infantil. 3 equipos crearon cuentos, 2 elaboraron álbumes ilustrados y 1 se decantó por la técnica japonesa del kamishibai. Otros 2 equipos eligieron el género dramático, diseñando y poniendo en escena 2 obras teatrales breves que fueron grabadas en vídeo para su posterior proyección en clase. Por último, uno de los grupos realizó un cortometraje creado con la técnica de stop motion. Además de emplear diferentes técnicas de transmisión de historias, se combinaron diversos lenguajes: verbal, visual, audiovisual, etc. En cuanto a la relación con los originales literarios, 3 equipos utilizaron la técnica de la ensalada de cuentos de Rodari, otro realizó una adaptación fiel de un cuento conocido
manteniendo lo esencial de la historia y temática en un lenguaje apto para el destinatario infantil, y el resto elaboró versiones libres de obras clásicas de Lig. Las reescrituras estuvieron presididas por una intencionalidad didáctica, así como por el intento de adaptar las historias clásicas a los valores y visión del mundo de la sociedad actual. También se aprecia una tendencia a invertir los roles tradicionales de los cuentos y a revisar críticamente la representación de los personajes femeninos. Algunas producciones mantienen y potencian ideas subyacentes en los relatos originales, mientras que se añaden temáticas nuevas como la coeducación o la animación lectora. El análisis de los informes escritos, combinado con la observación realizada a lo largo del proceso, permite deducir que la mayoría de los alumnos se implicaron mucho o bastante y se sintieron motivados hacia la tarea, pese a que en algunos casos requirió bastante esfuerzo y tiempo. La práctica actualidad de los estudiantes valora positivamente la cooperación dentro del grupo, destacándose el adecuado funcionamiento de los equipos. Algunos mencionan, entre los aprendizajes realizados, la creatividad, la toma de decisiones, la reflexión sobre obras clásicas de Lig, la práctica de habilidades de expresión dramática y la profundización en el conocimiento de técnicas y formatos específicos de aplicación en el ejercicio de la docencia. En cuanto a las dificultades, se señalan el esfuerzo y tiempo invertido y algunos problemas técnicos. Otras dificultades menores residieron en la toma de decisiones sobre las historias, la adaptación del lenguaje al destinatario infantil, la redacción del texto y el diseño de las ilustraciones. Para llevar a cabo una valoración final de la experiencia, se relacionarán los resultados obtenidos con los objetivos didácticos propuestos. En primer lugar, el alumnado mostró motivación en la tarea, implicándose en el diseño y desarrollo de sus proyectos. En cuanto al desarrollo de la creatividad, el alumnado generó ideas originales apropiadas para la finalidad perseguida, buscó soluciones creativas para resolver las dificultades planteadas y utilizó artística e imaginativamente diferentes lenguajes. La tarea exigió el uso de la lengua oral y escrita, incluyendo una lectura literaria previa, la redacción de documentos y el uso oral de la lengua en tareas de narración o dramatización y en la presentación del trabajo realizado a los compañeros. La tarea supuso igualmente el diseño y ejecución de un proyecto en cuya realización se otorgó un alto grado de libertad al alumnado, favoreciendo la autonomía y toma de decisiones. El trabajo en equipos colaborativos permitió el desarrollo de proyectos relativamente complejos gracias al reparto de tareas y exigió una serie de habilidades de trabajo en equipo. Los estudiantes fueron capaces de discutir el proyecto, llegar a acuerdos y organizar el trabajo de forma globalmente satisfactoria. Además, fue necesario recurrir a conocimientos sobre diferentes aspectos tratados en clase, dependiendo de las características de cada proyecto, y se favoreció una profundización en el conocimiento de los géneros, tipos de textos o técnicas utilizadas en cada caso. Por último, la tarea requería una reflexión previa sobre un texto literario, pudiendo considerarse el producto resultante como una forma de respuesta personal de lectura. Sin embargo, este objetivo se ha logrado de forma desigual, pues en algunos casos los informes escritos revelan poca reflexión personal sobre los textos y escasa profundización en su significado. Como conclusión, se pone de manifiesto la adecuación de las prácticas de escritura creativa en la formación de maestros en el marco de la educación literaria. El análisis de los resultados revela un impacto positivo en la motivación e implicación de los estudiantes y una contribución al desarrollo de sus habilidades comunicativas y creativas, así como al trabajo en equipo, además de constituir una forma de acercamiento a la literatura infantil mediante la lectura y posterior reescritura de textos clásicos de Lig. Entre los puntos fuertes se destaca la adopción de una metodología activa y participativa, la estimulación de la autonomía de los estudiantes en el diseño de sus proyectos y la posibilidad de un aprendizaje más personalizado, dado que cada equipo adaptó las características de la propuesta creativa a sus propios intereses. Además, la experiencia contribuyó a afianzar y ampliar los contenidos de la asignatura, así como a conectar la teoría con la práctica, ya que los estudiantes aplicaron los aprendizajes adquiridos en la elaboración de recursos que podrían utilizarse en el aula de infantil y experimentaron técnicas pedagógicas propias del modelo de la educación literaria. Pese a todo, se esperaba un mayor grado de profundidad en la interpretación y reflexión sobre los textos leídos. Por ello, consideramos que el modelo debería completarse con alguna actividad complementaria orientada a proporcionar instrumentos para desarrollar una mayor profundización en las lecturas y aprender a expresar una respuesta personal más elaborada.